Delfina es licenciada en Economía por la Universidad de Barcelona. Principalmente lo que hago es estudio el doctorado en ciencia política y soy becaria doctoral de CONICET. La manera de innovar cuando hay riesgo y cuando los mercados justamente nos llegan es con un Estado presente que acompaña. Estamos en los barrios, estamos en las ollas populares, estamos en los merenderos, vamos a las escuelas. Es nuestra tradición del nacionalismo, nuestra tradición nacional, nuestra bandera. Y tenemos que reconstruir los movimientos populares desde ese lugar. Es magíster en Economía, en Asuntos Públicos. Fuiste directora del Banco Nación. Lanzamos un proyecto colectivo que se llama Buenos Aires 3D, Buenos Aires por el desarrollo, la diversidad y la democracia. Necesitamos una ciudad con políticas integrales de género. Reivindicamos los valores de la justicia social, de la igualdad entre hombres y mujeres y también buscamos pensar nuevas estrategias de desarrollo para la ciudad. Vamos a seguir necesitando control de cambio en la Argentina, el cepo llegó para quedarse, los dólares tienen que ir a la producción y al empleo. Me parece que la casta es una construcción que hace un sector particularmente Milei para referirse a todos aquellos que participan de alguna manera del Estado, ¿no? Porque de repente es casta hasta el empleado público. ¿Qué país querés para tus hijos? Un país con igualdad y un país en donde te puedas ir a dormir sabiendo que mañana tus hijos también, los hijos de ellos van a poder ir a la escuela pública, van a poder ir a la universidad, van a tener salud. La Argentina está creciendo, solamente tenemos que redireccionarla. Necesitamos una democracia más madura. Ese es un poco, creo, el compromiso generacional con el cual tenemos que construir esta etapa. Bueno, bienvenida, Delfina. Gracias. ¿Todo bien? Gracias, ¿cómo están? Bien, de acá al 19, bueno, no sé, imagino los nervios. Decíamos, se estiró todo. Muchos. Este año fue bastante intenso y largo. Muchos. Igual ya me di cuenta que después del 19 viene Navidad y como que me voy a relajar. ¿Viste? Cuando ves hasta las vidrieras, cosas de Navidad, ya decís, ya estamos. No sé, que pasemos este año que la verdad que está siendo súper intenso con todo el proceso electoral, no solo el nacional, sino que llevamos también de las provincias de cada territorio, así que con muchos nervios y con esta novedad de que la alerta es que si el peronismo perdemos las elecciones, alguien como Javier Milei puede ganarlas, ¿no? Este balotaje, la verdad que tiene ese componente, ¿no? Se habla, viste que por momentos se dice está en juego la democracia o algunos Totalmente. ponen Milei es el límite. ¿Vos creés que es así? ¿Es un límite? ¿Se juega la democracia? Sí, es un límite para todo lo que es la Argentina, nuestros valores, nuestros principios, ¿no? La verdad que es un límite para la democracia, pero también para todo lo que significamos, ¿no? Es una persona que dice que no tiene amigos, que nadie entra a su casa, que no le gusta comer, que no come asado, que no toma mate, que no habla de fútbol, es una persona que realmente me parece que es lo más anti-argentina que podemos imaginar y que además tiene atrás personas que reivindican el proceso de la dictadura militar, como es Victoria Villarroel. Sí, tienes eso, parece que hay consensos básicos que uno pensaba que ya estaban establecidos, que de pronto no, como esto sigue de la apando dictadura. diciendo que liberen a genocidas porque va a haber que reprimir, ¿no? Y lo peligroso de Mauricio Macri, que de nuevo también dice estas cosas de, bueno, es el único cambio y entonces no importa qué costo sea, ¿no? O sea, la verdad que yo creo que a la gran mayoría de las personas nos asusta ver a alguien que en lugar de poder dialogar, que en lugar de poder escuchar, que en lugar de poder ver diferentes opiniones y entender diferentes realidades, lo que hace es gritarnos, lo que hace es agredirnos, que le grita, bueno, ustedes son periodistas, ¿no? Los episodios de agresión directa, sobre todo sobre mujeres periodistas, la verdad que, insisto, a mí me parece que asustan, que van en contra de todos nuestros valores más fundamentales, que es el respeto. En relación a esto que decís, hace un tiempo estuvo tu papá acá, que es candidato a vicepresidente, y le mostramos un momento un video de Javier Milei con la motosierra. Ahora un poco que la ha escondido, pero hizo fuerte campaña en eso, y él lo comparaba con las cuestiones de la picana, de lo que fueron, lo dijo tu papá, los milicos en la dictadura. ¿Va un poco por ahí? Sí, me parece que además es más peligroso, porque si uno lo compara con otros líderes de extrema derecha del mundo, si lo compara con Vox en España, por ejemplo, Vox es abiertamente y explícitamente
anti-inmigrantes, o sea, el racismo y la xenofobia es fundamental y lo dicen y lo expresan, ¿no? La ultraderecha italiana también, Meloni viene con un discurso muy de anti-inmigrantes, de esta idea de que nos están invadiendo, Le Pen en Francia también, Trump con una idea más de esto, Make America Great Again, pero dejando mucho a la comunidad afrodescendiente, a los negros afuera, acá Milei intentó construir ese odio primero como si fuese exclusivamente hacia la casta, pero en realidad detrás de eso está el odio hacia las mujeres, hacia las diversidades. Este sábado tenemos la Marcha del Orgullo acá en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿qué va a pasar con las personas que son distintas en un modelo de país que te dice que no tiene que haber ESI, que te dice que en realidad habla de libertades, pero que no representa esas libertades, que también buscan el autoritarismo extremo? Me parece una casta que al final tanto no molestaba, ¿no? Porque no, que se les cayó la careta, que se les cayó un poquito la careta con el tema del acuerdo con Bullrich, ¿no? Y en donde en algún punto demostraron que lo que les une sigue siendo el antiperonismo, este odio de exterminar exterminar el kirchnerismo, exterminar al peronismo, y bueno, y me parece que llegan a un límite, ¿no? La verdad que hay representantes del arco político como Horacio Rodríguez Larreta, como Martín Lustó, hasta el propio Gerardo Morales, que señalan esta idea de que esta realidad, más que una idea, de que Milei es un límite para el sistema democrático. Eso me parece muy sano. Eso me parece muy sano cuando vemos, hacia dónde avanzamos. ¿Cómo ves esto? Recién hablabas de los radicales, el gobierno de unidad que plantea Massa. ¿Crees que eso puede llegar a servir, por ejemplo, para ordenar algunos problemas históricos de la macro? ¿Cómo crees que es necesario esa unidad para avanzar en esos sentidos, por ejemplo? Totalmente. Yo creo que, bueno, la verdad que Cristina Fernández de Kirchner también viene hablando hace muchos años de consensos. Lo que pasa es que lamentablemente para la sociedad es una voz que se quedan en lo estético de lo que ella dice y no se estudia para mí o no se comprende la totalidad de los discursos de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Pero Cristina viene hablando de consensos, apoyó firmemente la candidatura de Sergio Massa, practica esa idea de los consensos y me parece que Massa es quien hoy tiene esa capacidad de poder sentar a diferentes actores políticos, pero también de la sociedad, ¿sí? De actores económicos, el campo, sectores económicos concentrados, y los puede sentar en una mesa, dialogar con ellos y al mismo tiempo decirle, como les dijo a las gasolineras, bueno, con el bolsillo de los argentinos, no, hasta acá. Se sienta con la CGT, se consiguen un reclamo histórico que además él lo venía prometiendo, lo había reivindicado, nunca lo prometió, pero lo hizo efectivo, que es la quita del impuesto a las ganancias, ¿no? Entonces, Massa hoy tiene esa habilidad que me parece muy importante para este momento histórico. Tenemos deudas de estos 40 años de la democracia que se deben saldar con acuerdos de políticas públicas y políticas de Estado de todos y todas, ¿no? Pareciera que justamente la libertad avanza es ese límite, es esa fuerza política que no tiene ganas de pactar, que lo único que dice es que exterminemos con todo, ¿no? Creo que Milei había llegado a decir esto de me van a tener que sacar muerto de la Casa Rosada, como diciendo voy a hacer lo que quiero y me van a tener que sacar muerto. Y está muy lejos de la comprensión de lo que nosotros tenemos de la figura presidencial, que es alguien que genera consensos, que es alguien que lidera, que conduce, pero que no puede hacer lo que quiera, porque no es ilimitado el poder de nuestro presidente. Digamos, tenemos una república, tenemos el poder legislativo, está el poder judicial, y sobre todo tenemos un pueblo movilizado que puede estar en la calle, que tiene ganas de tener una construcción dialéctica con esa figura presidencial, y hoy me parece que Sergio Massa da esa garantía. Ahora, para lo que viene, ¿no? Pensando o imaginando que el 10 de diciembre Sergio Massa llega a la Casa Rosada. Estos consensos que vos decís, que se convoca a otros actores de la política, sea el partido que sea, ¿van a ser vitales para solucionar esos temas económicos que tuvimos, no sé, ya se llama inflación, conseguir crédito? Sin eso es casi imposible. Miren, la verdad que ha pasado algo muy extraño en estos últimos 2 años, potenciado por la figura de Milei. Y es que el consenso básico de tener una moneda nacional se vio visto en jaque.
¿cómo puede ser que haya fuerzas políticas nacionales que quieran dolarizar? Contanos eso, nos interesa mucho que nos expliques pero digo, qué implicaría una dolarización en el país, ¿no? Primero que es materialmente imposible porque no tenés los dólares para hacerlo. Y para llegar a la dolarización, tenés dos caminos. O buscar esos dólares, estabilizar la macroeconomía, conseguir inversiones internacionales, conseguir préstamos, financiamiento, etcétera, y con eso estarías salvando el peso, o generar una mega crisis bancaria, económica, que te ponga el tipo de cambio a 4.000, 7.000, 8.000 pesos cada dólar, y con eso destruir todo, como dice, y conseguir decir el peso no sirve para nada, el peso es excremento, nos decía Javier Milei, y dolarizar, pero generando una mega crisis y un mega ajuste, ¿sí? Esos son los dos caminos. En uno, la verdad que cuando ya llegaste a estabilizar, más vale te quedás con el peso. Y en el otro nos propone realmente este salto al vacío, ¿no? Entonces, sinceramente no es una opción, me parece, viable para nuestro país cuando hay tantas oportunidades que tenemos delante. Cuando además venimos, hasta el peor experimento que fue la convertibilidad en términos de proceso de privatización, de quita de derechos, de terciarización de los trabajadores, debilitamiento de nuestros derechos como trabajadores y el movimiento obrero organizado, etcétera, no llegó al extremo de dolarizar. Es más, en la Constitución Nacional que tenemos, que fue reformada en el 94, la soberanía monetaria es uno de los principios y el Congreso Nacional tiene que velar por nuestra soberanía monetaria. Por eso hasta Rosati dijo que no se podía dolarizar, ¿no? ¿Y qué te pasa cuando escuchas esto de que tiene que cerrar el Banco Central, por ejemplo? No, es que es de ignorante total, ¿sí? Es algo que dicen en todo el mundo. ¿Por qué? Porque esta onda de los bitcoiners y de las monedas digitales, etcétera, instalaron en el mundo la idea de que puede existir el dinero privado y no necesitan los bancos centrales. Claro. Pero eso es realmente hacer que cada uno de nosotros seamos víctimas de cualquier intento de especulación, variación de precios, de todo, no solo de la Argentina, sino del mundo. Claro. Lo que pasa en Wall Street te va a llegar a tu bolsillo. Sí, sos dependiente total de... Ayer Sergio Massa lo decía muy claro, llevaron una especulación, el dólar paralelo, a 1.300 pesos. Hubo argentinos que se asustaron, que cambiaron sus pesos por esos dólares, porque quieren hacer el cumple de sus hijos el mes que viene, o quieren hacer un viajecito que prometieron, etcétera, y ahora bajó de nuevo a 900. No, de hecho vimos candidatos en campaña vender dólares. Bueno, pero ¿quién le devuelve a esos argentinos que esa semana, ahora, hace nada, perdieron esos 400 pesos por cada dólar porque se le ocurrió a Milei decir que era excremento? Eso es una barbaridad. Tiene que haber un acuerdo nacional para la reconstrucción de nuestra soberanía monetaria. Eso quiere decir, primero, dejar de hacer terrorismo cambiario y después aceptar que para una economía como la Argentina, que es un mercado emergente, se requieren regulaciones macroprudenciales. ¿Esto quiere decir que el cepo de $200 es el ideal? No, para mí tenemos que avanzar hacia una regularidad mayor, que uno pueda comprar y vender con más facilidad, pero también quiere decir que tenemos que tener tasas reales donde el ahorro en pesos valga, ¿sí? Eso para mí es un acuerdo de mínima. Tengamos pesos y tengamos regulaciones macroprudenciales y si ahorras en pesos que te pague la tasa lo suficiente para que no pierdas. Y eso tiene un efecto macroeconómico muy, muy importante para fomentar el crecimiento y el empleo nacional. Bueno, hablábamos de consensos y demás, y vos recién también con la cuestión del peso, del dólar, pero cuando hay una dirigente que vos la escuchás y la escuchás diciendo eso... El anuncio de la tragedia argentina que el día 19 explota. Está explotando antes. Ojalá explote antes porque la realidad la gente la tiene que... Si explota antes nos perjudicamos todo. Ahí como que se arrepiente, ¿no? Claro, explota todo. No bueno, sé, si son sus propios empleados le dicen que es peligroso que explote antes, qué sé yo. No sé. De hecho, Milei también lo dijo un año antes, había dicho esto que explote todo, y bueno, fue el que fomentó la corrida antes de las elecciones, ¿no? En el espacio, también otros candidatos de él que... Yo creo que nosotros tenemos la obligación de empatizar con cada argentino, cada argentina que va al supermercado y de repente un día para otro ve el kilo de yerba
a 1.800 pesos, la leche que pasa de 300 a 500 de un día para otro. Nosotros tenemos ese malestar. Es horrible, digo. Yo misma compro a veces 3 paquetes de pañales porque no sé cuánto me van a cobrar el mes que viene. Digo, te subís a un taxi y de repente vos creías que con 1.000 pesos llegabas y no llegás más con 1.000 pesos a donde querés ir. Digo, ese nivel de descontrol, lo que te llega, la factura, los servicios, por suerte, si bien estamos eliminando subsidios que no son necesarios para sectores que no son necesarios, siguen teniendo cierta previsibilidad, pero lo que pagamos, no sé si les pasa a ustedes, de internet en tu casa, lo que te llega del celular, si tenés una línea paga, de repente son números que son, qué sé yo, 25.000 pesos de internet y celular, y si tenés Flow o alguna cosa, es mucha plata. Claro. Es mucha plata. Entonces, yo creo que hay mucha gente que está muy cansada de ese proceso, de que no sabes cuánto van a valer las cosas, que llegás y es mucha guita. Y a veces el cansancio es tal que cuando te dicen, bueno, explota todo, decís, bueno, y sí. Y la verdad que esa sensación es comprensible. Y yo creo que nosotros la tenemos que escuchar, porque ese agotamiento es el que nos debe dar la energía para justamente hacer un proceso de regularización de la situación económica. Pedirle al FMI, o exigirle, mejor dicho, al FMI que no podemos seguir con este acuerdo, ni siquiera el renegociado por Martín Guzmán, porque no lo podemos pagar, porque primero está el 40% de pobreza que tenemos en nuestro país. Primero tenemos que bajar la inflación y conseguir no solo algo tan positivo como es la reducción del desempleo que tenemos, sino con que los salarios alcancen. Sí, ahí me surgen 2 preguntas. Primero, ¿por qué se dice esto que el acuerdo con el FMI es inflacionario? ¿Y cómo crees vos que debería ser una nueva renegociación con el fondo para que sea virtuosa, si es posible? Y por otro lado, bueno, después algo más de autocrítica con respecto a esto al problema con los salarios que hubo durante este gobierno. Pero bueno, si querés arranquemos con el FMI. El FMI, a ver, se combina el acuerdo con lo que hizo efectivamente el gobierno, ¿no? ¿En qué sentido puede llegar a ser inflacionario si vos financias el endeudamiento nacional? ¿Qué es lo que te decía el fondo? No hagas, no me financies directamente al Tesoro con el Banco Central, sino que dejes que el Tesoro se financie con endeudamiento nacional en pesos. Y muchas veces para que eso suceda se generan incentivos desde la política monetaria. Para generar incentivos desde la política monetaria, estoy siendo muy técnica, pero se emiten, se tiene consideraciones sobre las tasas de las LELIQs y eso genera un déficit cuasi fiscal. Entonces hay que ver cómo se acomodan esas variables. Entonces, ¿por qué es importante en este momento de la Argentina tener superávit fiscal? Básicamente porque te saca esos desincentivos de cómo generas el financiamiento al Tesoro. Entonces, yo digo, no es que siempre en todo tiempo y lugar el déficit fiscal es bueno. En la pandemia en la pandemia necesitábamos el del déficit fiscal para justamente que ningún argentino se quede sin atender y sin una cama de terapia intensiva. En este momento en donde tenemos una debilidad macroeconómica muy importante, la verdad que el objetivo, que lo último que dijo Sergio Massa fue que mandaba a revisar el presupuesto nacional para ver si conseguíamos con acuerdo político, de nuevo, con consenso y con acuerdo, que haya un punto de superávit fiscal para el año que viene, también tiene que ver con ir regularizando las situaciones de lo que llamamos el déficit cuasi fiscal, la emisión monetaria, etcétera, ¿sí? Pero bueno, eso es importante, pero lo más importante es que el acuerdo que tenemos con el FMI lo que hace es chuparnos de alguna manera los dólares que conseguimos de nuestras exportaciones, ¿no? Hoy la Argentina, a diferencia del mundo, vive con lo que tiene, vivimos con lo nuestro, decía Aldo Ferrer. Aldo Ferrer lo decía como una máxima para no depender del endeudamiento externo. Bueno, nosotros... el FMI está viviendo con lo nuestro, sería la frase. En realidad no estamos pudiendo vivir con lo nuestro para justamente generar empleo, generar recursos, generar reinversión, etcétera, sino que se lo lleva al fondo. El tema es cómo solucionas eso, porque la deuda con el fondo... ¿Cómo se soluciona eso? En este caso yo creo que hay que renegociar y pedir más tiempo. ¿Por qué? Porque si no estabilizamos y conseguimos reservas internacionales, es muy difícil bajar la inflación. Nosotros necesitamos que las exportaciones que se generan
se queden, entren al sistema financiero nacional. No estamos hablando de ninguna apropiación por parte del Estado, es un efecto macroeconómico, ¿sí? Cuando el exportador de agro exporta y trae los dólares, son sus dólares. Sí, por supuesto. Pero quedan en el sistema nacional y estabiliza la macro, ¿sí? Entonces, necesitamos eso para ganar tiempo, estabilizar, y la verdad es que si bien parece imposible, las perspectivas que tenemos sobre las exportaciones de minería, eso te iba a preguntar, petróleo y gas son muy positivas. Con la vaca muerta, eso, ¿cómo ves que los próximos años puede mejorar la situación? ¿Y cómo transmitís eso a la gente, no? Porque todas las proyecciones económicas, bueno, tenemos las perspectivas del año que viene estar exportando 42.000 millones de dólares. Eso es una exportación muy buena, por suerte está lloviendo. Mi mamá se ríe, me dice, Delfina, vos no tenés campo. Bueno, mamá, pero necesitamos los dólares para la macro. Así que, por suerte está lloviendo. Eso, la verdad que nos va a permitir que empiece a haber la liquidación de la cosecha fina en diciembre. En marzo, si todas las cosas van bien, vamos a empezar a tener la cosecha más gruesa. Entonces, se espera que 42.000 millones de dólares sean exportados el año que viene. Y para el 2030, las posibilidades son de que petróleo y gas, shale oil y shale gas, estén exportando lo mismo que exporta hoy el agro. Y te termino con la frutilla del postre. Yo creo que esas perspectivas son tan buenas que por eso Mauricio Macri está tan ansioso de entrar al gobierno con Javier Milei. Bueno, recién hablabas de Macri y por qué él quiere en este caso volver a gobernar, de la mano de Milei en este caso. Pero bueno, habló en la semana y dijo esto: yo apoyo a Milei porque es el cambio. Terrible. ¿Hace más campaña ahora Macri por Milei que lo que hizo por Patricia Bullrich? Pareciera, ¿no? No sé, igualmente, preguntémosle a Rodríguez Larreta, no sé. Creo que se lo deberían preguntar a él. Algo le apoyó también a Patricia, ¿no? La verdad que me parece que se le cayó la careta a Macri con esto de armé un partido de derecha democrática, ¿no? Creo que muchos periodistas que escribieron sobre el tema nos van a tener que explicar ahora si era realmente tan democrático Juntos por el Cambio, y muchos actores me parece que toman nota y hay una reconfiguración allí importante. Yo creo que es un poquito la discusión que tenemos que tener como Argentina y en este proceso político. Está perfecto que haya diferencias de opiniones, ¿no? Digo, para ponerlo sencillo, a mí me hubiese encantado que el balotaje sea entre Massa y Rodríguez Larreta. Creo que hubiese sido mucho más productivo. Creo que podríamos estar discutiendo sobre qué reforma laboral quieren unos, cuál queremos nosotros, si hay que refinanciar de alguna manera el sistema de jubilaciones y pensiones. Nosotros podemos decir, miren, con los impuestos nos alcanza. Ellos pueden decir, bueno, hay que una... Creo que son discusiones que son válidas, ¿sí? El tema de, no sé, también una resolución que se tomó esta semana, vía decreto, que es el traslado de los potenciar trabajo del Ministerio de Desarrollo Social a la órbita del Ministerio de Trabajo, con un intercambio de trabajo, con formación laboral. Es algo muy similar a lo que hizo Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Con ciudadanía porteña, tiene una contraprestación importante que le permite a aquellos que son beneficiarios acceder a cursos de formación profesional, de tener contacto con las empresas. Se está haciendo lo mismo que hizo Larreta en la Ciudad de Buenos Aires de alguna manera. Entonces, yo creo que eso hubiese sido algo sano. Creo que deberíamos pasar la página del miedo que le tenemos a Javier Milei, de una derecha que viene, justo como ellos dicen, a romperlo todo, a exterminar todo, y tener un diálogo democrático donde hay diferencias. Yo digo, no venimos a evangelizar ni pedirle a todo el mundo que sea peronista o que la defienda Cristina Fernández de Kirchner, pero sí me parece que tiene que haber un mínimo, digo. Y entonces la propuesta de salir de la grieta parece sumamente necesaria. Que salir de la grieta no quiere decir que estemos todos de acuerdo, quiere decir que tiene que haber un debate y que sobre ese debate se deberían generar los consensos suficientes. ¿Crees que se puede salir de la grieta? Sí, yo creo que sí. Yo creo que no necesitamos, insisto, hay un movimiento mundial, ¿no? de estas extremas derechas y que la verdad vienen a atentar sobre los sistemas democráticos en varias partes del mundo, ¿no? No es casual que pasó lo de Bolsonaro. Kast estuvo amenazando la democracia chilena. Vemos el proceso, insisto, en Europa ahora, bueno, Polonia
perdió el de extrema derecha, pero la verdad que lo vemos en todo el mundo. Sí. Sin embargo, creo que la derecha más conservadora, más de centro, y me gustaría llamarla democrática, debería no ser cooptada por esos cantos de sirena, ¿no? Entonces, me parece importante, insisto, lo que está haciendo la UCR, me parece importante el comunicado del Partido Socialista de Santa Fe, me parece importante que haya intendentes que se desmarquen, me parecería muy importante que el esquerdismo no se declare presidente, sino que tenga un rol en este proceso electoral. Me parece importante que mantengan su identidad política y sin embargo puedan ir a un balotaje diciendo que la opción no es votar a Javier Milei. Creo que eso es lo fundamental para armar luego todo el diálogo necesario que necesitamos de esta unidad nacional. ¿En qué crees que falló el peronismo para que surja una figura como la de Javier Milei? Te pregunto más con respecto a una autocrítica, digamos, de este gobierno, por ejemplo, con respecto al tema salarial, ¿no? Si crees que faltó que haya más redistribución de la riqueza, ¿cómo ves ese proceso? Sí, me gustaría no pensarlo en términos de causalidad. Yo creo que podemos aceptar un montón de críticas y de reflexiones sobre qué es lo que faltó. Me parece que no hay una causalidad directa, ¿no? Tipo, Javier Milei ya había llegado a las elecciones, es un proceso, insisto, que tiene redes internacionales, que es financiado internacionalmente, que hay, muchos intereses en debilitar las democracias en este sentido. Entonces, no es casual que Elon Musk, el dueño de ex Twitter, levantara una foto de Javier Milei con Carter, ¿no? El periodista hay algo que nos excede, creo que es importante decirlo, pero evidentemente, independientemente de eso, claramente la sociedad a veces no encuentra en la democracia, ¿no?, las respuestas a sus problemas cotidianos. Y eso es lo que tenemos que reconstruir y recuperar de nuestro proceso democrático. No quiero ser reiterativa, pero Cristina Fernández de Kirchner hace como 2 años que viene hablando también de esto, del malestar social en esta democracia. Y ahí, evidentemente, si vos me decís, ¿por qué nos separamos quizás tanto de los problemas cotidianos de la gente? Yo creo que el peor mal que hemos tenido y que no estamos consiguiendo atacar es la inflación, ¿no? Los salarios de los trabajadores informales, irregulares, han perdido un 20% de poder adquisitivo, ¿no? Cuando no tenemos sindicatos, no tenemos negociaciones colectivas, rige la ley del más fuerte, la ley de la selva, el más fuerte impone sus precios, y sabemos que en esos sectores los salarios han perdido un 20%. No solo tenemos que formalizar y poder acompañar los procesos de regularización de esos trabajadores. Insisto, la foto de esta semana, para que nos quedemos con la foto, pero el hecho de esta semana de Sergio Massa con los trabajadores de deliveries, de plataformas de distribución, también es muy importante. Sí, los asalariados, digamos, los registrados también están con problemas. Tampoco llegan, digamos, si la inflación les come. No es un problema solo de los no registrados. Los asalariados registrados que han tenido paritarias no han perdido tanto. No han recuperado del 2018, pero se perdió durante el macrismo y todavía no se recuperó. En cambio, los no registrados sí que perdieron, ¿no? Digo, desde el 2018 caíste al 2020 y a pesar de la pandemia, tu poder en agregado, caso por caso es otra discusión. Pero en agregado no perdieron, en cambio los informales sí. Es un problemón, está claro. No estamos pudiendo dar vuelta a esa distribución. Yo lo que quiero dejar claro es que para mí el principal enemigo es la inflación, ¿no? Entonces, ¿cómo se ataca la inflación? No dolarizando, porque para eso necesitamos, de nuevo, atravesar una mega crisis, sino exportando más, diciéndole al FMI que va a tener que esperar, que la prioridad son los argentinos y las argentinas, efectivamente con acuerdos de precios y con algo fundamental que parece que no tiene nada que ver, pero esta unidad nacional tiene que ver también cómo nos vamos a desarrollar, qué sectores le vamos a dar privilegios, qué sectores vamos a acompañar porque nos dan trabajo, qué regulaciones vamos a poner, por qué con esa estabilidad vamos a permitirle a las empresas multinacionales decirle, vengan, inviertan en la Argentina siempre y cuando hagan transferencia tecnológica, permitan generar empleo, permitan que nuestras pymes trabajen con esas empresas multinacionales. Para eso necesitamos ordenar también las expectativas y esta unidad nacional que propone Sergio Massa es sumamente importante.
Vos sos economista y en este caso una economista de La Libertad Avanza, digamos, que es lo que se juega aquí el 19 de noviembre. En la semana habló de esto, verá, ahí arranca. Si vos decís, en vez de pagar impuestos, se junta la gente del barrio y dice, hagamos tal obra, por ejemplo la cloaca, pues se hace. Es como una cooperativa de los barrios populares para hacer la cloaca, tienen que poner... ¿Y de dónde sacan la plata? De los no impuestos que deseas de pagar. ¿Y qué impuestos pagan en barrios populares? Si no pagan Todo. alumbrado, barrio y limpieza. Pero, no, para. Ay, Dios mío. No lo habías escuchado. No, no, pensé que me iban a mostrar el los órganos. mercado de órganos. Bueno, son más o menos, no sabés qué es peor de los dos, ¿no? No. Pero... No, me parece que gente que solamente leyó un manual de economía escrito con un país que no tiene nada que ver con el nuestro y que nunca pisó un barrio popular, ¿no? Y me parece que, digo, las personas y las familias que viven en nuestros barrios populares efectivamente pagan impuestos. ¿Cuál es el mayor impuesto que pagan? El IVA. El IVA, acá. Los alimentos. Sí. Entonces, ¿qué financiamos? ¿Qué financia mayoritariamente el Estado con el IVA, por ejemplo? Una gran parte de jubilaciones y pensiones. Por eso es sumamente importante que esos trabajadores de barrios populares accedan a la moratoria jubilatoria, porque tienen el derecho, porque contribuyeron, porque por más que tengan un trabajo irregular, por más que vivan de changas, en realidad están contribuyendo también al proceso de seguridad social y de jubilaciones y pensiones. Yo creo que esas son las cosas que está bueno blanquear. Luego, la verdad es que, no sé, esa señora debe vivir, ¿dónde? Acá, en el norte de la ciudad de Buenos Aires. ¿Quién le hizo las cloacas? Por eso digo... ¿quién hizo? La pagamos entre todos. ¿Por qué el gasoducto Néstor Kirchner lo vemos como una inversión nacional para las empresas, para nuestro desarrollo nacional, para la generación de trabajo? Lo pagamos entre todos. ¿Por qué no se puede pagar entre todos las cloacas de un barrio popular? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos propone? ¿Segmentarnos aún más? ¿Qué nos diferencia tanto a los que viven en un barrio bien de la ciudad de Buenos Aires de los que viven en la Rodrigo Bueno? Sí. ¿Por qué en un lado se puede hacer cloacas y en el otro no? Es que realmente creen que somos personas distintas. Ella no lo ve como un compatriota argentino. Eso es lo peor. Digo, Margaret Thatcher lo decía. La economía es el instrumento, venimos acá a cambiar las almas. Eso es lo peor que significa el proceso de Milei y de economistas como y Diana Mondino. A este discurso de los impuestos como que hay mucho odio también, ¿no? Se escucha, por ejemplo, con lo de la educación pública, que bueno, ¿por qué con mis impuestos le tengo que pagar la educación a un extranjero? Por ejemplo, se repite mucho esa premisa. Y también te quería preguntar en ese sentido con respecto a los vouchers. Sí. ¿Cómo es esa propuesta? ¿Cuál es el...? Mira, a mí me parece que pueden haber discusiones como la importancia de que si vamos a todos a la universidad pública, digo, reinvertir individualmente como profesionales en esa universidad pública, todos, nacionales, extranjeros, digo, yo doy clases en la Universidad Nacional de Avellaneda, y uno no lo hace por un salario, lo hace porque necesitamos construir esa universidad pública. Ese compromiso está bueno expandirlo. Y cuando estamos en una escuela pública, está bueno formar parte de la cooperadora, está bueno generar comunidad. Nosotros necesitamos, yo creo que eso es cuando dicen es gratis, ¿no? Invirtamos también nuestro tiempo en la sociedad y en la comunidad. Lo de los vouchers, atento. Digo, a ver, vamos a sincerizarnos. La escuela pública de gestión privada es un voucher. No te lo da el Estado, pero le pagamos a un grupo de la población lo fundamental y después, según sus ingresos, eligen a qué escuela van. ¿Sí? Yo creo que son modelos que históricamente nos permiten respetar la libertad religiosa, nos permiten respetar un montón de cosas, pero cuando pasan en la ciudad de Buenos Aires a ser el 60% de la matrícula, nos queda la escuela pública muy restringida a algunos sectores que pierden el elemento fundamental de la escuela pública, que es la de encontrarnos en un lugar común, independientemente de qué clase social estamos y de qué lugar venimos. Y esa idea de escuela pública es preperonista, no es ni de Perón. Entonces, la verdad que me parece que tenemos que recuperar la idea de que la escuela pública o la escuela pública de gestión privada, que, insisto, de facto es como si fuese un voucher,
¿sí? Es una escuela donde aquellos que pueden pagar un poquito más pueden elegir, pero fundamentalmente la pagamos entre todos. Fundamentalmente la pagamos entre todos, la escuela pública de gestión privada. Nos encontremos con aquellos que son distintos, porque no podemos tener una democracia en donde no hablemos con el que piensa distinto de lo que yo pienso. Ahí, insisto, la diversidad, el respeto mutuo, el escuchar al que piensa distinto, el entendernos y encontrarnos, es fundamental como valor y principio democrático. Después no le podemos pedir a los políticos que se escuchen entre ellos si tampoco en nuestra cotidiana, en nuestro barrio, no escuchamos al distinto. Es importante en cuanto a esto que se termine esa famosa grieta, digo, ¿es sí o sí por ahí? Sí, yo igual quiero decir, la grieta también fue mucho de la tele. Hay que definir grieta, claro. No, pero digo, el odio a esta cosa de vos estás con Cristina, no estás con Cristina, y sos peronista, y sos antiperonista, y esto y lo otro, fue muy también de la tele. Digo, no sé, yo en mi familia política almuerzo casi todos los domingos con mi cuñada, mi cuñado, o mi suegra, que no piensan lo mismo que yo. Y la verdad que son una red fundamental para mí, para mis hijos, y comparto valores fundamentales, que es, te ayudo, compartimos, hacemos juntos, cómo vemos esto. Eso es salir de la grieta, me parece. Digo, insisto, está buenísima la diversidad y tener miradas distintas, pero necesitamos poner a lo público, a la tele, al Estado, al Congreso Nacional, a la política, a que se parezca un poquito más a esa mesa familiar de los domingos y no a un show mediático. Hablábamos hace un rato de los dólares y también te queríamos mostrar este video. ¿Me lo filmás? Acá, Barra. ¿Me lo filmás? Dame una ayuda, marcador. ¿Quién tiene marcador? ¿Quién tiene marcador? Tomá, este es tu chupá. Pará. ¿Me lo filmás? Haceme lo filmar, Ari. Consigo marcador. Haceme marcador. Antes de la elección, bueno, Ramiro Barra vendiendo dólares. ¿Qué te pasa cuando ves eso? ¿No? Con los sectores populares ahí. Bueno, ese es un claro ejemplo de populismo de derecha, ¿no? Que convive con el fascismo. No quiero ponerle tantas etiquetas, pero la verdad es que no sé cómo. Quiero decir esto que me parece importante. Ramiro Barra es dueño directo, indirecto de una de las financieras. Uno de los candidatos de Milei también es dueño de las empresas que, como Ramiro Barra, que se llaman ALIX, que son las empresas de bolsa que intervienen para el dólar futuro. Entonces, cuando hay una corrida y cuando el precio del dólar, perdón, no del dólar futuro, del dólar financiero o del contado con liqui sube, hay intermediarios financieros que para que vos compres, vieron en las aplicaciones, compres el dólar financiero y lo tengas en tu cuenta, hay intermediarios financieros que hacen esa transacción. Bueno, ellos son dueños de esos intermediarios. Claro. Entonces, mientras a los que solamente tenemos pesos veíamos cómo los precios de la góndola subían, ellos hacían plata. No es neutral, digamos, no es una... Te quiero decir, ni siquiera tienen que esperar para ganar las elecciones, para que el poder político que ejerza les retribuya su poder económico, claro. ¿no? Deber uno, digo, no estoy diciendo nada mágico, pero de hecho ya se beneficiaron. Entonces es muy peligroso que dejemos a este tipo de personajes entrar en la arena política, porque no son neutrales, no están trabajando para el bienestar de esos trabajadores. Si realmente le preocuparan esos argentinos, esos trabajadores, estarían trabajando para tener estabilidad cambiaria. Bueno, se empezó a hablar también de un dólar blue distinto, porque también tienen una web donde está la cotización del dólar blue, y antes de las elecciones, bueno, charlábamos, ¿no? A cuánto estaba, a cuánto lo subían, y después terminaba, ellos son muy presionaban. Son muy hábiles también en desinformar, en generar caos en la red, en generar justamente el negacionismo. No sé si vieron la carta de Estela de Carlotto esta semana, pidiéndole a Google y a YouTube que por favor tomen políticas que tienen en otros países, en donde el algoritmo de Google y YouTube hace que no replique tan fuerte los discursos que van en contra de nuestra democracia, ¿no? Hicieron toda una campaña de no son 30.000, ¿sí? Digo, lo vimos a Javier Milei
diciendo esta barbaridad del meme del león con el pato, Sí. de que estaba en las sábanas Sí, del porno. sí, Digo, sí, no sí. sé, reivindican la pornografía infantil. ¿Qué está reivindicando ese señor? ¿De qué me habla? ¿De que le parece, digo, de cuáles son los valores que están detrás de eso? La verdad que es increíble. Quería preguntarte por una escena que se vio el domingo 22 de octubre en el búnker, que subieron al escenario las familias de los candidatos. Y eso se leyó, el otro día escuchaba una entrevista que te hizo Luciana Pecker, y ella decía esto, ¿no? Que se leyó como algo conservador, pero en realidad muchas de las mujeres de esas familias son muy, no sé, vos sos una economista feminista, estaba Mariana Galmarini también con una gran militancia, por ejemplo, en el feminismo, la hija de Sergio Massa. Digamos, se mostró como ese modelo de familia quizás no tradicional. ¿Cómo lees vos esa escena, digamos, del domingo a la noche? La verdad, primero con mucho orgullo familiar y personal de poder acompañarlo a mi papá en esta gran elección. Y me parece que lo importante era poder, me acuerdo, lo llevo a un ejemplo, ¿no? Estaba volanteando, yo vivo por San Telmo, y estaba volanteando el volante de Massa. Entonces, al churrero que está en la esquina de casa, que lo veo todos los días cuando voy y vengo del jardín con mis hijos, que por cierto van a un jardín público en el barrio, les dije, mirá, te dejo el volante, este es mi papá, vos sabés que yo vivo acá, que me ves todos los días, que ves que mis hijos van a la escuela pública. Somos gente normal, somos la magia que ha tenido el peronismo, es que los laburantes que nos ponemos al hombro la salida militar, que nos ponemos al hombro construir política, como dice Massa, que él es hijo de inmigrantes, que toda la vida estuvimos en algún sindicato, en algún esquema, en alguna comunidad organizada. Bueno, de repente son esos militantes los que llegan a candidato a presidente y a vice. No hay nada, o sea, nosotros reivindicamos lo que le dicen la casta. Para nosotros es la militancia de todos los días, no hay nada mágico ahí, no hay una empresa, no hay... es eso. Entonces yo le decía al churrero, le digo, pero vos sabés que estoy acá, lo ves a mi viejo que entra a casa. Y me dijo, bueno, ¿por qué? Porque no viene de afuera, ¿no? Entonces me parece que lo que intentamos, creo, transmitir ese 22 de octubre es eso. Digo, somos... tenemos la posibilidad, o los argentinos tienen la posibilidad de votar por un presidente que hace asado los domingos, ¿no? Digo, que esta idea de que llevan años en política. Sí, mi viejo lleva muchos años en política. Yo nací en el 88 y él era presidente del Consejo Municipal de Rosario, pero porque entregaron la vida a intentar entender y a comprender, y porque nuestro movimiento político pone a los militantes en los lugares de decisión política. Claro. Hablas mucho de política con tu viejo, imagino, todo el tiempo. De la campaña. Sí. No, intento que no sea todo el tiempo, claro, pero... desconectar un poco. Pero sí, igual es como que me crié así, no lo veo como algo... Claro. Hoy lo llevaba al jardín y me preguntaba cuándo venía Navidad, etcétera. Digo, bueno, este sábado hacemos esto, que justo voy a Rosario. Después vienen las elecciones y tenemos que ganar las elecciones. Sí, mamá, es lo más importante, que tenemos que ganar las elecciones, y después viene Navidad. Bueno. Sí, que no, que tiene 4. Es así, qué sé yo, lo vivimos así, sí. Pero me parece que lo fantástico es eso, digo, poder saber que tenemos compañeros que son militantes, que el peronismo los pone en lugares de decisión política porque piensan igual que los otros. Digo, me parece que va por ahí la cosa. Bueno, gracias por este rato. No, por favor, a ustedes. No sé si querés cerrar con algún tema que te guste. ¿De música? No sé, chicos. ¿No? Tenemos que haberlo avisado antes, claro, para que lo piense un poco. Pero bueno, acabas que después nos dice y lo cerramos con eso. No sé, banco que pongan algo banco que pongan algo de Lali, que está reivindicando la Argentina, que está reivindicando esto, también las mujeres jóvenes, las diversidades, que además creo que somos justamente las grandes defensoras de tener este país donde no nos griten. Sí, digo, las mujeres hemos estado construyendo esto en la cotidianeidad, salir de esquemas de violencia, salir de esquemas de opresión, denunciamos la brecha de género, denunciamos el machiruleo en todos lados. Me parece que somos las que mejor entendemos
que no podemos tener un presidente que salga a gritarnos, que nos hable con una motosierra, que hable de exterminar al otro. Nosotras somos las que tenemos hijos que piensan distintos, maridos que piensan distintos, familiares que piensan distintos, y seguimos armando la familia, seguimos armando el diálogo, seguimos armando un montón de comunidades y comuniones, entendiendo esas diversidades, porque hay algo que trasciende en el vínculo humano. Creo que necesitamos una Argentina que se base en eso, en reivindicarnos como argentinos, como argentinas, como ciudadanos que vivimos en este hermoso país, y que dejemos de lado a los que vienen con la motosierra y con esta idea de exterminarnos. Vamos con Lali, entonces. Vamos con Lali. Gracias. Gracias.